común, que está conformada por el factor 10 y el factor 2, ¿ya? O trombina. Las principales son 10 y 2. Ya tenemos factores que son cofactores que potencian el efecto. De esto, dependiente de dónde nosotros actuemos con los medicamentos, es que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a tener líneas de medicamentos que van a actuar directamente sobre la vía común y vamos a tener medicamentos que van a actuar específicamente en ciertos factores. ¿Cuáles van a ser esos factores? Por ejemplo, las heparinas. Ya la heparina es uno de los medicamentos que más se utiliza, pero se utiliza a nivel intrahospitalario. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Principalmente inhibir la coagulación intrínseca y extrínseca y activación de antitrombina 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer con esto? Va a inactivar la vía común y va a generar de que no se favorezca la formación del trombo. ¿Ya? ¿Cómo lo logra? Va a depender del tamaño de la heparina. Vamos a tener heparinas de gran tamaño, como vamos a tener heparinas fraccionadas. ¿Ya? Dependiente de cuál sea esta, es donde va a actuar. Las heparinas en general van a inhibir la trombina y con eso van a generar de que no se produzca el coágulo y que el factor 10A no actúe. Pero las heparinas de bajo peso molecular van a actuar directamente sobre el factor 10A, pero no sobre trombina, que es el factor 2. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué no se entendió? ¿Todo? Ya. Nosotros vamos a tener dos tipos de heparinas, ¿ya? Va a ser la heparina que no es fraccionada, que es la heparina común que vamos a ver siempre, ¿ya? Esa, ¿qué es lo que hace? Su mecanismo de acción es, en sí, todos los anticoagulantes, es prevenir la formación del trombo, ¿ya? Las heparinas de alto peso molecular o heparinas no fraccionadas actúan tanto en el factor 10A como en el factor 2 a través de la antitrombina 3. ¿Ya? Con eso evita que la vía común se active y con eso no generamos trombos. ¿Ya? Pero, como tenemos esta problemática de que inhibe tanto la vía intrínseca como la extrínseca y la vía común, el efecto anticoagulante es muy potente. Por eso es que se utiliza casi única y exclusivamente a nivel hospitalario. ¿Ya? Por esa problemática de esta alta potencia anticoagulante se buscó que esta fuera más específica, ¿ya? Y ahí se generaron las heparinas de bajo peso molecular, que son heparinas que son más pequeñas. Dígame. Antitrombina 3. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular, o como están acá denominadas LMWH, ¿ya? Por las siglas en inglés? Estas actúan solamente en el factor 10A, ¿ya? Actúan principalmente en que este factor no se produzca y no se active trombina, ¿ya? O se active de menor manera. ¿Ahí sí se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Cómo se van a administrar estas? Principalmente se administran a través de infusiones, ¿ya? Infusión intravenosa o de manera subcutánea. Una de las gracias que tienen estos anticoagulantes, las heparinas, es que no atraviesan la membrana placentaria, ¿ya? Por lo cual la hace segura en el uso en el embarazo, ¿ya? Pero para que nosotros podamos calcular y evaluar cómo está teniendo efecto la anticoagulación, tenemos que medir el tiempo de tromboplastina parcialmente activada, o TTPK. ¿Ya? Esta es una prueba de laboratorio en el cual se toma una muestra de sangre y se ve el tiempo en que se forma el coágulo. ¿Ya? Dependiente de qué es lo que yo esté buscando, voy a calcular cuánto es la dosis de este medicamento que tengo que medir. ¿Ya? El tiempo generalmente lo normal es 25-35 segundos. ¿Ya? Con el uso de heparina este puede aumentar 2 a 3 veces.
¿Para qué se van a utilizar? Principalmente para el tromboembolismo venoso, ¿ya? ¿Cuánto se administra? Generalmente son 5.000 unidades cada 12 horas. Y también se va a ocupar tromboembolismo pulmonar, embolía pulmonar, insuficiencia arterial aguda, fibrilación auricular o flúter auricular y angina inestable. ¿Por qué lo voy a ocupar en esta patología? ¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente en estas? Se forman los trombos, pero ¿cómo se forman los trombos? ¿Por qué se forman? Los factores de coagulación están siempre nivelándose. Ya vamos a estar en algunas partes favoreciendo la coagulación, en otros nos vamos a estar favoreciendo la coagulación. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué desencadena la formación de un trombo? Podemos tener una falla, como por ejemplo cuando tenemos dislipidemias no controladas, estos se empiezan a acumular en los vasos sanguíneos, generando células espumosas, las cuales a través de fenómenos proinflamatorios se van a liberar, y hasta al liberarse provoca el bloqueo de la circulación, ¿ya? Pero también, ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, en una insuficiencia arterial aguda o una fibrilación auricular, el flujo sanguíneo deja de ser laminar, ya deja de ser recto, si yo lo tengo que ver como en un tubo, ya, y se vuelve turbulento. Al volverse turbulento, puede generar que estas células espumosas que están implantadas en nuestros vasos sanguíneos se liberen, y con eso se libera el trombo y provoca la afección. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya. Déjenme explicarlo mejor. Vamos a imaginar que esto es un vaso sanguíneo, ¿ya? El flujo sanguíneo normalmente debiese ser laminar, ¿ya? Debiese ir en ese sentido, siempre hacia adelante, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo tengo implantación de células espumosas, la pared del vaso se angosta, el lumen se vuelve más pequeñito, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Cuando esto, la sangre vaya pasando por acá, se vuelve turbulento, empieza a girar, ¿ya? Y lo mismo va a pasar cuando tengo una insuficiencia cardíaca. El flujo de la sangre deja de ser laminar y esto empieza a moverse. Y ese movimiento puede provocar que esta célula espumosa se desprenda. Y cuando se desprenda, mientras va avanzando, recuerden que los vasos sanguíneos siempre se van, ¿qué va ocurriendo? Se van achicando, ¿ya? Entonces, cuando se van achicando, ese trombo se puede implantar, se impacta, se cierra el vaso sanguíneo y tenemos las isquemias, ¿ya? Y ahí es cuando empiezan los tromboembolismos o empiezan las trombopatías como tal. Generalmente son, no son adipocitos como tal, ya son acumulaciones de grasa, ¿ya? Que cuando tenemos fenómenos proinflamatorios, por ejemplo radicales libres o especies reactivas de oxígeno, provocan que esto se vuelva como una espuma literalmente dentro, ¿ya? Y esto hace que sea mucho más fácil de removerlo. Entonces, por eso es que a estos pacientes les recomiendan el consumo de antioxidantes, etc., ¿ya? Para evitar estos fenómenos proinflamatorios, ¿ya? Son para ustedes, repártenselo, saquen lo que quieran. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas a estos medicamentos? Ya, principalmente sangrado. Ya, si me paso en la dosis, voy a provocar que cualquier golpe que yo tenga, cualquier herida o traumatismo que pueda ocurrir, va a ser mucho más fácil de que empiece a sangrar. Ya, este sangrado puede ser de epístasis, que es sangrado de las narices, ya, como puede ser aparición de hematomas, ya. Por ende, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Y cuál va a ser la pregunta de prueba? ¿Cuál es el antídoto de las heparinas? El antídoto es sulfato de protamina, ¿ya? 1 miligramo de este sulfato de protamina neutraliza 100 unidades de heparina. Entonces, por eso es sumamente importante que cuando se administre este medicamento se mida de la manera correcta y se registre de manera correcta cuánto fue lo que se administró, ¿ya? Ahora, ojo, con cualquier hematoma voy a administrar sulfato de protamina. ¿Por qué no?
Puede que no esté asociado, sí, correcto, porque puedo tener fragilidad capilar, pero igual independiente de eso puedo estar sobre anticoagulando, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Tenemos que tener en cuenta que la gente de por sí todos somos torpes, pero en algún momento del día no nos damos ni cuenta y nos pegamos, ¿ya? Vamos a chocar con cosas, vamos a chocar con personas, etc., ¿ya? Y si a eso yo le sumo fragilidad capilar, va a ser mucho más fácil que estos vasos sanguíneos se rompan, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante acá? No todo hematoma requiere que yo administre sulfatoclotamina. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si el paciente se golpeó y tiene un hematoma, que tome un plumón y marque ese hematoma. Si ese hematoma empieza a crecer muy rápidamente o sigue creciendo con el tiempo, ese paciente sí o sí tiene que ir a urgencias para que le administren sulfato de protamina, ¿ya? Si se queda enclaustrado donde yo lo deje marcado, no es necesario, se resolvió por sí solo, ¿ya? Eso es como la recomendación. ¿En el transcurso de un día o de varios días? No, en el transcurso del día. ¿Ya? Tiene que ser en el transcurso de las 3-4 horas siguientes. ¿Ya? No en el día completo. Otro de las reacciones adversas de este medicamento, y por lo mismo sus tratamientos tienden a ser cortos, es la osteoporosis, ¿ya? ¿Qué es lo que provoca las heparinas no fraccionadas? Que eso significa HNF. Inducen aceleración de la resorción ósea. Por ende, el hueso se empieza a volver más frágil, ¿ya? Por ende, este medicamento se podrá utilizar en mujeres adultas mayores. Sí, sí se puede ocupar, ya, pero por tiempos cortos, ya, no mayor a 3 meses de uso, ya. También pueden formar complejos autoinmunes que nuestro mismo cuerpo la reconozca como algo extraño y puede provocar trombocitopenia, trombosis o necrosis cutánea por heparina, ya. Y ocurre, como esto es un preparado líquido, es que hayan impurezas, haya presencia de impurezas, pero generalmente tiende a ser urticaria y es algo que es totalmente manejable, ¿ya? Pero esto puede ocurrir, ¿ya? ¿Cómo va a actuar? Principalmente lo que va a hacer la heparina es unirse en un sitio de la antitrombina 3 para que este se una junto con el factor 10A y se inhiba, ¿ya? Se forma este complejo, los une y no permite su funcionalidad. Recuerden que los factores de coagulación funcionan como enzimas principalmente, ¿ya? En cambio, la heparina de bajo peso molecular se une solamente a antitrombina 3 y con eso provocan que esa unión sea más débil y permite de que el poder anticoagulativo sea mucho menor, ¿ya? Por ende, ¿cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar? Enoxaparina, deltaparina y fondaparinux. ¿Ya? ¿Esas son las fraccionadas? Esas son las fraccionadas. ¿Ya? ¿Cuáles son los usos clínicos? Netamente siguen siendo exactamente los mismos que las heparinas las heparinas no fraccionadas, ¿ya? Pero se agregan cirugías ortopédicas, prótesis de cadera, fractura de cadera. ¿Por qué? Porque netamente el poder anticoagulante de esta heparina de bajo peso molecular es mucho menor, ya nos permite manejarlo de una manera mucho más fácil, ya, y son más selectivas. Principalmente, ¿cuál es la que me interesa que se aprendan? Deltaparina, ya. Deltaparina es altamente selectiva y se puede utilizar en el embarazo porque las vidas medias son bastante cortas, ya. Ahora, si estoy en un servicio público y no tengo deltaparina y es probable, puedo utilizar heparinas no fraccionadas, ya, porque recuerden, no atraviesa la barrera placentaria, ¿ya? Fondaparinux, cuando lo vamos a utilizar cuando los pacientes presentan osteoporosis y tengan que hacer tratamientos de larga data, ¿ya? Generalmente los pacientes en anticoagulación por estos tipos de patologías van a ser pacientes que van a estar per sécula con tratamiento anticoagulante. ¿Qué quiere decir esto? De por vida, ¿ya? Per sécula. Sí. Al factor 10A específicamente, pero también tiene un poquito de unión antitrombina 3. ¿Ya? Per sécula es por siempre. ¿Ya? Y lo otro importante, que es lo más probable que se los pregunte, ¿cuál de estas se puede utilizar en daño renal? Fondaparinux. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las RAM? Exactamente las mismas. Ya no hay modificación.
Pero sí, como les mencionaba, la incidencia de osteoporosis tiende a ser mucho menor. Ya con la Varinus, como les mencionaba en la diapositiva anterior, se puede utilizar en pacientes con osteoporosis. ¿Ya? Ya, aquí entramos a la parte más compleja. Aquí me voy a detener un poco más. Los tratamientos anticoagulantes usuales por vía oral, porque acabamos de ver lo que es vía intravenosa subcutánea, en los pacientes que tienen fibrilación auricular o que tienen alguna otra patología que requiera anticoagulación, van generalmente asociados a los que se denominan anticoagulantes humarínicos. ¿Ya? ¿Cuáles son y cuáles son los representantes? Son dos exclusivamente, acenofumarol y warfarina. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos? Ya, a pesar de que acá dice un nombre bastante largo, lo que hacen estos anticoagulantes es antagonizar la acción de la vitamina K en factores específicos. ¿Cuáles son estos? El 2, el 7, el 9 y el 10. Estos factores requieren sí o sí vitamina K para poder generar un complejo epóxido reductasa para que se puedan activar. ¿Ya? Por ende, estos medicamentos o mecanismo de acción va a ser antagonizar este complejo, ya no va a permitir que se forme y eso va a permitir que estos factores no se activen, se mantengan en la forma inactiva y con eso se produzca anticoagulación. ¿Ya? Ahora, en base a esto, ¿estos pacientes pueden consumir vitamina K o alimentos ricos en vitamina K? Ya. Cuando yo estudié, cuando yo estaba en la misma posición que ustedes, lo primero que nos dijeron, esto está hablando de ya 20 años, lo primero que nos dijeron, pacientes en tratamiento con acenofumarol o warfarina no pueden ni deben consumir ningún alimento que sea rico o que contenga vitamina K. ¿Ya? Yo después de que me titulé, a los 5 años, sale un nuevo paper y nueva información que dice sí deben consumir. Es mandatorio que consuman. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Y aquí viene la explicación. Si yo no tengo vitamina K, ¿qué va a ocurrir? El medicamento no tiene que antagonizar. ¿Ya? Por ende, ¿qué va a ocurrir con estos pacientes? Y lo vi. Los pacientes que estaban en tratamiento con acenofumarol o con warfarina, los valores de INR, que es la prueba con la cual se hace el cálculo de anticoagulación para ellos, fluctuaban entre que estaban sobrecoagulando o estaban sobre anticoagulando. Pasaban de una a otra, de una a otra. ¿Y era por qué? Porque su dieta estaba libre de alimentos ricos en vitamina K. ¿Ya? Por ende, ¿qué pasaba? Le aumentaba la dosis, sobre anticoagulaba. Le disminuía la dosis, sobrecoagulaba. Entonces, ¿a qué me refiero con sobrecoagular? Los valores de INR para estos pacientes, el INR es una prueba que se mide en tiempo de protrombina, ¿ya? Es una prueba también de coagulación como el TTPK, ¿ya? En la cual, como se utiliza una enzima específica que se saca de conejo, tengo que estandarizarla. Y ahí aparece lo que es el INR, ¿ya? Que lo van a ver siempre como esta sigla. ¿Ya? Lo normal es que esté entre 1 y 2 para un paciente sano. ¿Ya? Y los pacientes que requieren coagulación, o sea, anticoagulación, dependiente de la patología, van a estar entre valores de 2 a 3 o en valores de 3 a 4. Por ejemplo, cuando tengo pacientes con enfermedad autoinmune, voy a buscar valores de 3 a 4. ¿Ya? Pero la normalidad es buscar pacientes entre 2 a 3. ¿Qué pasaba con estos pacientes? El INR de ellos, lo normal se vuelve esto, 2 a 3. ¿Ya? Como no estaban consumiendo alimentos con vitamina K, le ajustaban la dosis, porque estaban en valores de acá, se pasaban acá. Le bajaba la dosis, volvían a una dosis. Y era por esto, porque estos factores no estaban trabajando, no estaban funcionando. ¿Ya? Porque no tenían cómo activarse. Como no tengo vitamina K, no se pueden activar, no puedo generar este equilibrio entre coagulación y anticoagulación, por ende el paciente estaba rebotando entre estos dos estadios. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos?
generamos una dieta específica para estos pacientes. ¿Ya? La gran mayoría de estos pacientes son pacientes que son adultos mayores. ¿Ya? Por ende, todo su mecanismo fisiopatológico está alterado, ¿cierto? La parte de absorción, la parte de distribución de los medicamentos, etc. El metabolismo también. Pero si esto yo le sumo, ¿cuáles son los alimentos que son ricos en vitamina K? La gran mayoría son los que tienen una coloración verde bastante fuerte, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cuáles? La selga, la espinaca, el repollo, la coles de Bruselas, los nabos, etc. ¿Ya? Pero fíjense qué tipo de alimentos son. Son verduras, ¿cierto? Y si yo le saco las verduras a un paciente adulto mayor, ¿cómo se volverá la dieta de ellos? Terriblemente come. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se limita a cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, no podrían consumir otro de los alimentos que son ricos en vitamina K, es el hígado, las panitas, por ejemplo. ¿Ya? La misma carne también contiene vitamina K. Entonces, si yo le estoy reduciendo todas esas cosas, la dieta se vuelve totalmente fome para ellos. Pero aparte, ¿qué más nos aporta las verduras? Fibra. Por ende, nos ayuda también con el movimiento peristáltico, ¿ya? ¿Qué pasa con estos pacientes? Aparte de estar con esta problemática de que sus valores de INR estaban fluctuando siempre, estaban en crítico. Entonces, sumémosle, voy cada cierto tiempo, y ahí después les voy a contar con más detalle cada cuánto tiempo tenían que ir. Iban cada cierto tiempo en la semana a nuevamente tomarse el examen de coagulación. Encima, no pueden comer muchas cosas, están totalmente restringidas su alimentación y aparte estoy con este ticket. ¿Qué calidad de vida es esa? Pésima. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Modificamos la dieta de estos pacientes y porcionamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, las vitaminas tienen un requerimiento diario necesario. ¿Ya? Necesitamos ciertas cantidades. ¿Qué ocurre? Estos alimentos, a pesar de que son ricos en vitamina K, no contienen o tendría que comer unas cantidades muy grandes para poder generar el efecto de antídoto de estos medicamentos. ¿Ya? Por ende, ¿qué hicimos? Modificamos las porciones, le dijimos cuánto es lo máximo que puede comer al día, hicimos todo esto y ¿qué ocurrió? Los valores de INR se estabilizaron. El paciente estaba más contento porque le modificó la dieta, podía comer más cosas, que antes le gustaba comer y aparte empezó a dejar de estar estítico y se logró quitarle un medicamento que es la lactulosa para ayudarlos a generar las reposiciones. ¿Ya? Entonces, con eso logramos muchas mejoras, porque aparte de qué ocurre con esto, el examen del INR con estos pacientes en el servicio público, ¿qué es lo que se hace? Se toma a las 8 de la mañana la muestra, se hace el cálculo y recién a las 4 de la tarde o 2 de la tarde tenemos los resultados con el esquema de tratamiento de estos pacientes. Y estos pacientes tienen que ir al consultorio ahora, antiguamente eran en el hospital, y tienen que esperar hasta las 3, 4 de la tarde, desde las 8 de la mañana, a que le entregaran su esquema. Y en los pacientes que están pasando de esto a esto, que están así fluctuando, generalmente lo llaman cada 2, 3 días a que se vuelva a hacer el examen. Entonces imagínense un día como hoy, que ahora está haciendo un poquito más de calor, pero en la mañana, ¿cómo estaba? Estaba súper helado. Imagínense un abuelito que tenga que ir al hospital, que está en una sala abierta, tenés que estar esperando desde las 8 de la mañana o incluso antes, porque llegan antes. Tenés que ir a hacer la fila para que le tomen el examen y después esperar 6 horas para que le entreguen su medicamento. Y esto es netamente porque había un error en lo que era el tipo de alimentación. ¿Ya? Y aquí la alimentación es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, el INR es el resultado de la prueba de protrombina. Sí, es la normalización de la prueba de protrombina. ¿Ya? Pero quédense nomás con el INR. ¿Ya? ¿Y esto cómo funciona? La vitamina K, a través de su ciclo, lo que hace es que cuando se oxida, ¿ya? Genera que la warfarina, o sea, no la warfarina, sino que los factores que son dependientes de vitamina K puedan pasar de inactivos a activos. ¿Ya? Esto es lo que está diciendo esta diapositiva. Lo que hace esto es que la warfarina, como el acenocumarol, inhiban que la vitamina K oxidada se transforme en vitamina K reducida. Y con eso no logran activar los factores que son vitamina K dependientes. ¿Y cuáles eran? El 2, el 7, el 9 y el 10. Y el 10. ¿Ya?
Entonces, netamente lo que hacemos es bloquear esto. Los dos medicamentos, que son el acenocumarol con la warfarina, funcionan exactamente igual, ¿ya? No tienen gran diferencia, exceptuando en el inicio de efecto. La warfarina tiende a demorarse más tiempo, se demora en llegar al rango terapéutico 84 horas, ¿ya? ¿Eso en tiempo cuánto es? ¿Cuántos días? Entre 5 a 6 días aproximadamente, ¿ya? Eso es el tiempo que se demora, ¿ya? Y la duración del efecto de la warfarina es mucho mayor. Dura, después de que se administró y se dejó y se cesó de dar,